Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es un sencillo podcast que quiero llegar a hacer. Es una versión diferente, así que tengo el gusto y el placer de poderme equivocar. Y no pasa nada, porque es una conversación entre tú y yo. Si estás escuchando este vídeo, ya sea por Spotify, por YouTube o por el canal que quieras, porfa, compártelo, dale un like. Y si no estás suscrito, por favor, suscríbelo. ¿De qué hablo? Pues hablo de muchas cosas. Hablo de mi vida espiritual. Hablo sobre todo de cómo puedo superar problemas y cómo los vivo. Hace poco hice una serie de entrevistas acerca de el matrimonio y los consejos que podía darle a un joven soltero. También hablo mucho acerca de ser persona extraordinaria y de cómo esa vida extraordinaria nos ayuda a crecer como seres humanos. No puedo considerar que sea bueno que uno esté aquí en la faz de la tierra, obtenga esta vida, por larga o corta que sea, simplemente para cortar aire, para consumir aire, solamente para respirar. Para mí eso es una versión muy pobre de lo que puede llegar a ser acerca de nuestras vidas. No quiero contarte toda mi vida, no quiero contarte toda mi historia porque lo vemos en un solo podcast y se acabó el capítulo y otra cosa mariposa. Pero me gustaría simplemente y muy brevemente decirte tres características que puedes encontrar en mí. Una de ellas es que soy teólogo, estudio teología en la universidad. No estudio teología en una iglesia común y corriente o en un seminario, no. Yo estudio teología a nivel universitario. Otra característica mía es que esto me ha ayudado a profundizar en la palabra de Dios, entender que este precioso libro, que también le llamo el Manual del Amor, tiene unas formas y unas características especiales, ¿no? Tiene gramática, tiene libros, tiene escritores, tiene contexto histórico, gráfico, sociocultural, y me gusta aprender de él para poder entender lo que en este manual de instrucciones dicen acerca de tu vida y acerca de mi vida. Por lo tanto, me he vuelto escritor y tengo varios libros. Si quieres apoyar económicamente, puedes comprar los ebooks que tengo. Somos sacerdotes y 326 enseñanzas dividido en tres libros. Te recomiendo más el ebook que el libro de papel. Tuvimos un fallo hace unos segundos y tuvimos que empatar nuevamente el vídeo, pero la esencia del mismo no se ha perdido. Sigo con mi concepto de podcast, sigo con mi concepto de quererte enseñar de una manera más tú a tú, face to face. Miren, yo soy cristiano desde los 13 años de edad. Me crié en Manizales, Colombia, y me crié en una iglesia donde todo era pecado. Y no digo que las cosas no sean así, pero había un fuerte, hay o existe un fuerte proceso de condenación, crítica y juicio contra la humanidad. El tema es que hoy tengo 48 años, o sea, han pasado 35 años, y después de esos 35 años este mensaje no ha cambiado. Pareciera que este precioso libro de la Biblia no se adaptara a las necesidades de la humanidad. Y no pretendo con esto llegar y decir es que la Biblia tiene que cambiarse. No, creo en la traditio y en la tradition. Creo que es necesario la tradición, pero también considero que es necesario que cierto lenguaje que durante un tiempo se usó hoy se actualice. Hoy la iglesia, si queremos ver la iglesia de Cristo, tenemos que estar preparada para poder trabajar con personas en sus segundos matrimonios, personas con depresión y con ansiedad, personas con esquizofrenias, personas con bipolaridades y personas que, por ejemplo, han llevado una vida sexual diferente a la nuestra, por ejemplo, la homosexualidad o las personas que han ejercido una prostitución, ya sea una prostitución femenina o una prostitución masculina. No creo en la iglesia perfecta. Me explico. Sé que la novia de Cristo es perfecta, pero las personas que integramos la iglesia de Cristo somos personas que venimos con un background, con una historia de vida turbulento.
Y el tema es que la iglesia va a estar siempre conformada por personas imperfectas. Estos 35 años de vida cristiana me han dado la oportunidad de no conocer al primer pastor perfecto. Y cuando he tenido un pastor perfecto es el primero en cometer adulterio. Cuando tengo un pastor que ha sido supuestamente, entre comillas, perfecto, incluso hoy está en la cárcel por abuso sexual a menores. Me quedo calladito. Porque mi intención no es criticar, juzgar, ni condenar a nadie, pero sí reconocer nuestras debilidades. Yo no quiero por medio de este podcast decirte cuál es mi debilidad, pero la reconozco. Yo no puedo llegar y decirte yo soy una persona perfecta. Puedo decirte, como habéis escuchado en otros podcasts o en otras entrevistas que me han hecho, que tristemente yo fui una persona violenta, nunca agredí a mi mujer, nunca. Nunca la manipulé psicológicamente, pero sí fui demasiado extremo o extremista para criar a mis hijos. Y esa violencia que no manifesté con mi mujer sí me llevó a tener muchas inseguridades. Y esto me llevó a tener ciertos comportamientos con ella, que fueron inadecuados. Gracias a Dios, tengo alrededor mío muchas personas que han visto ese cambio en mí, que han visto que he dejado de gritar para conversar, que he dejado de aferrar los puños para golpear y en vez de eso estiro los brazos para dar un abrazo. Estoy aprendiendo que en vez de regañar es mejor dar un beso. Entonces, el ser humano, por antonomasia, es una persona que necesita cambiar y necesita transformarse. Y hay un gran dilema y es, ¿tengo derecho a juzgar? ¿Tengo derecho a criticar? ¿Tengo derecho a condenar al resto de la humanidad? Y miren, la respuesta puede ser muy sencilla y es decirte, sí, puedes hacerlo. Hazlo, juzga, critica, condena. Así durante mucho tiempo se ha administrado el poder del Espíritu Santo y el poder del Evangelio de Cristo. Y ha funcionado. Pero ¿qué ha pasado? Que hoy nos encontramos con un burnout en las iglesias. La gente está agotada, la gente está quemada. ¿Pero por qué? Por la condenación. Yo he tenido que vivir en las iglesias el que una adolescente, primero que todo el trauma, adolescente, embarazada, de una persona que quizás ni ama, pero le toca salir al frente al frente de la iglesia y decir, yo estoy embarazada. Y toda la iglesia hacerle así. Hoy, muchas de esas personas no quieren saber ni de Dios, ni de Jesús, y muchísimo menos quieren saber de la iglesia. Entonces, lo que fue un buen proceso en aquel momento de sanación de una herida, eso se fue en una gangrena. Porque hoy estas personas pues ni comparten del cristianismo, antes al contrario, han preferido pues encontrar su espiritualidad por medio del budismo, por medio de las meditaciones trascendentales y de otras historias que nada tienen que ver con el cristianismo. Les digo, yo no estoy condenando, yo no estoy juzgando, estoy haciendo autocrítica como parte de la iglesia y que ha sido coautor de esa condenación, pero que hoy dice, no, no quiero más condenar, juzgar ni criticar. Yo creo que cuando uno puede llegar y mirar otras culturas o subculturas, uno puede llegar y comprender de que aún esa idiosincrasia para buscar a Dios por medio de los ídolos está acompañada por la propia necesidad de vida espiritual del ser humano. Puede ser que estén equivocados, pero ¿quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para criticar? ¿Quién soy yo para decir, no, mire, usted por qué está rezándole a ese muñequito de yeso? ¿Usted por qué está rogándole a ese muñequito de madera?
Y me volví muy paisa al decir usted, pero yo soy más de tú. Pero sí, yo la otra vez tenía un podcast con Estefanía Gutiérrez. Yo le decía, de pronto los cristianos evangélicos no le rezamos a una virgen, no le rezamos a un ídolo, pero muchas veces convertimos este precioso libro en un ídolo. Me explico. Cuando yo llego y me encierro en él y digo, lo que está aquí escrito es literal, lo he convertido en un ídolo. Porque el propio Jesús de Nazaret dijo, conocéis la letra, pero ignoráis el espíritu. Entonces, cuando uno lee este precioso libro y solamente se ciña las letras de este libro y se le olvida cuál es el espíritu que hay detrás de esa letra, lo convierte en un ídolo. También como cristianos evangélicos muchas veces vamos a coger a líderes, pastores, apóstoles, misioneros, y los vamos a convertir en ídolos. Entonces, el pastor dijo, hay que ir de blanco. El pastor dijo, hay que ir de blanco. El pastor dijo, se le puede pegar al hijo. Pues como el pastor dijo, se le puede pegar al hijo, pues se le va a pegar al hijo. Y eso hace parte de convertir a personas en ídolos. No voy a tardar mucho en este podcast. Miren, en mi última visita a Colombia pude comprobar que ese espíritu de condenación, crítica y juicio aún sobrevive en Colombia. Mi última visita en España pude comprobar y vivir que el espíritu de condenación, juicio y crítica hacia la humanidad aún subsiste. Y cuando yo observo la iglesia de Reino Unido, la iglesia inglesa, observo la pendularidad del ser humano, que también se ve en la pendularidad de la iglesia. O sea, tenemos por acá una iglesia que condena, juicia, enjuicia y critica, y tenemos por este otro lado una iglesia que no le importa nada y que ha pasado más a dar simplemente enseñanzas motivacionales y no hablar directamente, mira, tú verás si sigues viviendo así, pero la Biblia dice que esto no es correcto. No lo dice. Porque aparte de eso hay leyes judiciales que te pueden meter a la cárcel, es así de claro. Pero lo que dice la Biblia, yo sigo creyendo que es real y que es 100% fiable. Pero el que yo pueda llegar a creer y considerar que lo que dice la Biblia es 100% fiable, no me da autorización para sentarme en el trono de Dios para criticar, juzgar y condenar. Porque al fin y al cabo, el único que puede hacerlo, es decir, el único que puede criticar, el único que puede juzgar y el único que puede condenar, sería el propio Dios. Por ende, si yo lo hago, estoy desbancando a Dios de su trono. Y eso, desbancar el trono de Dios, fue lo mismo que hizo el adversario, según el profeta Ezequiel. No digo nada, piénsalo, reflexiónalo, medítalo, óralo y vívelo. Ya estoy terminando. Estoy terminando este podcast, no va a ser muy largo. Creo que los podcasts entre 10 y 15 minutos son geniales. Más allá, si no tienes un buen tema que enganche, pues carga. Y yo espero no estar cargando con este tema. Por último, permítame leer lo que dice la Biblia en Juan 8:11. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Les pongo en contexto. Miren, la ley judía decía muy clara que cualquier persona que fuera encontrada teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio sería condenada a muerte. Que los ancianos del pueblo cogieran piedras y los acribillaran a base de piedra. ¿Qué sucede? Un día está Jesús de Nazaret. Vamos a ver si recuerdo en dónde estaba. Creo que estaría en Nazaret. Perdón, en Galilea. Él está, sí, no está en Galilea.
Y él está descansando en una sala, no sa- en una plaza, ¿vale? Al Monte de los Olivos. Él estando allí en esta situación, se le acercan unas cuantas personas y le dicen, miren, hemos encontrado, le dicen a Jesús, hemos encontrado a esta mujer en adulterio, queremos matarla. ¿Tú qué dices? Extrañamente, Jesús cogió su dedo, yo voy a coger el lápiz, y empezó a rayar sobre el suelo. Empezó a escribir. ¿Qué escribió? ¿Qué rayó? Hay miles de historias mitológicas acerca de esa situación. Y Jesús, aparentemente, después de que le insistieron, Jesús, ¿qué hacemos con esta mujer? Sin levantar la mirada, él simplemente dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y siguió escribiendo sobre el suelo. Pasado el tiempo, él levanta la mirada y se encuentra a la chica a la que había sido encontrada en relaciones sexuales y le dice, ¿dónde está la gente que te condenaba? Y ella le dice, no, señor, estamos solos tú y yo. ¿Qué le dijo Jesús? Vete, perdón, ¿qué le dijo Jesús? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Para los que somos cristianos sabemos que Jesús de Nazaret es el propio Dios. No tenemos ningún tipo de duda de ello. Entonces aquí es donde viene la gran pregunta. Si Jesús de Nazaret es el propio Dios y Dios no condenó a una mujer que fue encontrada en adulterio, que fue encontrada teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿quién eres tú o quién soy yo para condenar a los demás? ¿Acaso tenemos la autoridad y la potestad para sentarnos en el trono de Dios para juzgar, criticar y condenar? Dos apuntes más y termino. Miren, ¿por qué muy posiblemente Jesús no la condenó? Una de las causas lógicas es ¿dónde está el hombre? Si ella fue encontrada teniendo relaciones sexuales, ¿por qué no lo llevaron a los dos? El que estaba casado, lo más de seguro, era él, no ella. Porque si ella hubiera sido la casada, el marido estuviera ahí para apedrearla, porque tenía derecho a apedrearla. Pero la historia no nos cuenta que el marido estaba. Por lo tanto, el hombre era el que estaba casado. Hoy sabemos teológicamente por contexto de que esto era una trampa sobre Jesús para poderlo condenar. Él no cayó, él supo. ¿Pero por qué supo? Porque él supo ver el corazón de aquella mujer. Y el segundo punto que esto me lleva es, muchas veces como cristianos pretendemos creer que tenemos que ser personas 100% cristianas, vivir en santidad y vivir de una manera tal que Dios tiene que pedirnos permiso para poder llegar hacia nosotros, cuando eso no es así. Yo soy pecador. Yo tengo pensamientos que nada tienen que ver con el cristianismo. A veces tengo acciones que nada tienen que ver con el cristianismo. Lo acabo de decir. Yo, por naturaleza, soy una persona violenta, que he tenido que cambiar y transformar mi manera de actuar. Si tú me conoces físicamente y en algún momento me ves que yo me estoy haciendo así, no creas que es por quitarme los cueritos. Es porque tengo tanta ira en mi interior o tanta rabia en mi interior que necesito calmar mi rabia. Y si me ves puñando, es porque necesito hacer fuerza para mantener mis puños bajos. Hoy esas cosas se han transformado, pero la naturaleza sigue ahí. Por eso yo puedo ver que Jesús de Nazaret, igual que hizo con esta mujer, me dijo, Alfonso, vete y no seas más violento. Entonces, aquí es donde vuelve una tercera pregunta. ¿Quién soy yo para exigirte un cambio? Cuando tú no has entendido ese cambio y tú no has transformado tu vida para cambiar. Vete, ni yo te condeno,
Vete y no peques más. Hagamos del Evangelio de Cristo un evangelio libre de condenación, juicio y crítica hacia la humanidad. Yo quiero ver la iglesia de Cristo llena de personas que han tenido una vida sexual contraria a la mía, transformadas por el poder del Espíritu Santo. Yo quiero ver personas que han dejado la droga y el alcohol y ahora creen en el poder del Espíritu Santo, en el poder del Evangelio de Cristo. Yo quiero ver familias restauradas. Yo quiero ver matrimonios que, aunque sean segundas nupcias, salen triunfantes diciendo: yo he cambiado porque Dios me dijo, vete y no peques más. Ni yo mismo te condeno. Así que este podcast ha sido el primero, el segundo, ya no recuerdo cuál es, pero sí quiero decirte: no creas más la patraña de la culpa a través de la condenación y por medio del juicio que podemos llegar a ser otros seres humanos, porque ni Dios mismo te condena. Nos vemos y nos escuchamos en un próximo podcast. Si tú quieres saber algo más de mí, por favor, tienes mis redes sociales. Estoy en YouTube, estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy en TikTok. Tienes mi correo electrónico. También dejaré en la descripción la mayor cantidad de datos que pueda dejarte de mis contactos. Y vuelvo y digo, hagamos del amor, no la guerra. Chao, chao.